Mm, buenas noches a todas, qué delicia estar aquí con ustedes. Mi nombre es Marisol Rueda, soy facilitadora de Access Consciousness. Access Consciousness es un grupo de herramientas creadas por el doctor Denger y por Gary Douglas y son acceso a la conciencia. Son una cantidad de herramientas que simplemente nos dan facilidad, gozo y gloria en la vida. Y para ello vamos a utilizar diferentes herramientas de Access. En este Zoom vamos a hablar de bienvenidos a todos, a las que no alcanzan a saludar, pues qué delicia estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar de la felicidad, pero antes de eso vamos a hacer unos procesos verbales, que son unos procesos que si tú estás de acuerdo con ellos, entonces mentalmente dices sí, por favor, cuando yo te haga la pregunta y yo después voy con el enunciado aclarador, que el enunciado aclarador es una varita mágica de Access Consciousness y si quieren un poquito más de información pueden ir a YouTube, enunciado aclarador, Dr. Denger, y ahí encuentran mucha información. Entonces, destruyes y descreas todos los juicios, expectativas, rechazos, computaciones, conclusiones, aceptaciones que tienes en relación con este Zoom. Sí, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Destruyes y descreas todos los juicios, expectativas, rechazos, computaciones, conclusiones, aceptaciones que tienes en relación conmigo como facilitadora de este Zoom. Sí, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los 9, cortos, chicos y más allá. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Que son dos herramientas más que en otra oportunidad las voy a explicar. Para hablar de la felicidad, que es un tema que para muchos es un sueño no hecho realidad, a mí me pareció muy oportuno, muy contributivo, muy expansivo, traer a colación una frase de Albert Camus que me pareció lindísima, que dice: en la profundidad del invierno, por fin aprendí que en mi interior había un verano invencible. Entonces, ¿qué es la felicidad? Según la Real Academia de la Lengua, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Tenemos también una segunda acepción que se refiere a que la felicidad es como la persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz a alguien. Y la tercera es la referencia que tiene que ver con la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Estas dos definiciones las vamos a retomar al final para ver. Pero desde el punto de vista de la psicología contemporánea, la felicidad tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, es decir, cuando nos sentimos satisfechos y realizados. Entre estas necesidades básicas, que lógicamente varían en función de cada una de las personas, figuran cuestiones como tener emociones positivas, una vida placentera, compromiso o vida comprometida, relaciones, significado, una vida significativa, éxito y sentido del grupo. Esta cobertura de necesidades nos llevaría también a un concepto de felicidad que hay una investigadora de psicología positiva que se llama Sonja Lyubomirsky, que dice que es la experiencia de alegría, satisfacción o bienestar positivos combinados con una sensación de que la vida de uno es buena, significativa y que además vale la pena. Este concepto a mí me parece bien interesante porque cuando hay felicidad en tu vida, tú te das cuenta de que vale la pena vivirla, pero por el contrario, cuando estamos frente a personas infelices, pues no les gusta nada, no quieren nada, definitivamente ven la vida con un filtro absolutamente negativo que hace pues que tengan una actitud bastante complicada que influye en toda su vida. ¿Por qué? Como lo decía al inicio del Zoom antes de empezar a grabar, lo que tú creas, lo que tú piensas, crea tu realidad. Entonces, ojo con lo que piensas. Así las cosas, podemos afirmar que la felicidad es un estado subjetivo porque cada persona vive de una manera diferente dependiendo lo que desea. Yo puedo desear una cosa, Silvana puede, Estebana puede desear otra cosa, Ani puede, y cada una de nosotras va a tener un concepto totalmente diferente de felicidad. Entonces, la felicidad se da cuando obtenemos eso que deseamos. La imagen que tengamos de la felicidad influye en la actitud que tengamos en nuestra vida e incluso hace que seamos más o menos felices
y también nos podemos estar en un estado de negación frente a la felicidad. Ahorita vamos a ver más adelante los tipos de personas que pueden haber frente a la felicidad. Así las cosas, hay 3 tipos de personas que de acuerdo con sus creencias toman una postura frente a la felicidad. Los escépticos. ¿Quiénes son los escépticos? Son aquellos que están convencidos de que la felicidad no existe y que es imposible alcanzarla y por lo tanto ni siquiera la buscan. Como decía, miran la vida con un filtro que hace que sea un poquito más complicada esa vida. Adicionalmente están los limitados, que son quienes afirman que no existe la felicidad, sino momentos felices por los que debemos darnos por satisfechos las pocas veces que ésta toca nuestra puerta. Y los optimistas son personas que piensan que la felicidad existe y se puede conquistar de manera definitiva. ¿En cuál de ellas estás tú? Simplemente dejo la pregunta para que cada uno de ustedes la piense. De esta manera, depende de la postura que asumamos, desarrollamos una actitud más o menos proactiva frente a la vida. Esperaremos a que la felicidad toque a nuestra puerta o por el contrario saldremos a buscarla o simplemente así la felicidad esté tocando a nuestra puerta, simplemente no vamos a abrirle la puerta como estoy diciendo yo acá con este símbolo. Entonces, la idea es identificar en cuál de esas estamos nosotros para hacer conciencia y de acuerdo a eso, teniendo en cuenta de que de acuerdo al concepto que nosotros tengamos frente a la felicidad, así va a ser la actitud que tengamos frente a la vida. Entonces, ¿en cuál de ellos, en cuál de esos rubros nos queremos ubicar? En este sentido, pues hay un experimento que es muy revelador y eso nos grafica un poquito lo que acabo de decir. Es un experimento que realizaron en la Universidad de Hertfordshire y en estos unos psicólogos reclutaron a unas personas y los dividieron en 2 grupos. Aquellas personas que se consideraban que eran afortunadas y las que creían que tenían mala suerte, que eran desafortunadas. A todas se les propuso una misma tarea, contar un número de fotografías que aparecían en un periódico. Curiosamente, quienes creían que tenían buena suerte terminaron en apenas unos segundos, mientras que quienes consideraban que no tenían buena suerte o que eran desafortunados, invirtieron mucho tiempo en terminar. La diferencia en qué radicó, en que las personas afortunadas o que se creían afortunadas veían inmediatamente un anuncio que señalaba: deje de contar, el periódico tiene 43 fotografías. Las personas desafortunadas no vieron este anuncio y contaron las fotografías hasta el final. Yo creo que este experimento nos grafica cómo es la posición que podemos tener frente a nuestra vida. O encontramos las soluciones, y cuando yo digo, por ejemplo, cuando estamos hablando de facilidad, encontramos esa facilidad, o definitivamente nos enredamos la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos con una actitud pesimista, con una actitud de infelicidad, pues todo nos parece terrible y todo nos contrae y todo es absolutamente difícil. Y como me decía alguna vez, yo soy abogada, ¿no? Y como me decía alguna vez una persona, que los abogados buscamos problemas para las soluciones, ahí te sitúas cuando tú estás en esa situación de infelicidad, porque todo lo es problemático, todo lo es negro, lo es con un filtro, con unos anteojos que no te dejan ver las cosas realmente como son. Entonces, este experimento nos indica que la buena o la mala suerte también es una cuestión de actitud, y es cuando tú estás en una actitud, no digamos positiva, sino que te consideras una persona afortunada, una persona feliz, estás abierta a las posibilidades. Por el contrario, y lógicamente de ahí viene la felicidad. Por el contrario, cuando estás en esa actitud de que yo soy la más de malas, ¿por qué no decirlo?, en la actitud de víctima, pues definitivamente siempre vas a estar cerrando la puerta a las posibilidades. Y recuerda, la felicidad no es la meta, la felicidad es el camino que vamos a recorrer. Entonces, esto nos pone un reto que es importante, que es trabajar por ser cada día un poco más felices en nuestras manos. ¿Cómo podemos hacerlo? Si vamos a utilizar las herramientas de Access, podemos hacer la pregunta, y ya sabemos que con la pregunta no obtenemos respuesta, sino que simplemente la dejamos para que el universo nos responda, y es:
universo, ¿cómo puedo ser más feliz hoy? O ¿cómo puedo, universo, cómo puedo sobrecrear esta felicidad hoy? O sobrecrear mi felicidad hoy. Eso es una, miren, esas herramientas de Access son herramientas que de pronto son muy fáciles y tenemos el bendito mito que lo fácil no funciona. Y resulta que, lo digo por experiencia, y no solamente por mi experiencia, sino por la experiencia de muchas personas, cuando tú empiezas a trabajar estas herramientas, definitivamente todo va dando un cambio. No me preguntes por qué, no me preguntes cómo, pero es así. Por eso la invitación es, no me creas, simplemente prueba. Entonces, ¿qué tomaría que reconociéramos la felicidad que sentimos, por ejemplo, al apreciar una obra de arte, al leer un libro, al degustar ese plato que tanto nos gusta, a andar en bicicleta, a caminar por el bosque, a tomarnos un café al atardecer, el compartir con un amigo? Eso definitivamente es felicidad y en ese momento podemos nosotros estar disfrutándolo. Pero ¿qué sucede? Que estamos en la vida diaria y en el corre-corre y nos sentamos a comer y esa es la carrera y si vamos a leer un libro estamos pensando en otra cosa. Pero ¿qué pasa si tú definitivamente te sientas, haces un pare y disfrutas lo que estás haciendo? Por ejemplo, estoy pensando, me llega algo que alguien está pensando y es cómo disfrutar mi trabajo. ¿Cómo disfrutar mi trabajo? La forma de disfrutar tu trabajo es empezar a mirar todo lo que te permite el trabajo. El trabajo te permite tener un salario, el trabajo te permite tener una estabilidad, el trabajo te permite muchas cosas, pero ¿qué hacemos generalmente? El síndrome de los domingos. El domingo por la noche estamos diciendo que es artera, mi jefe, el trabajo, los vencimientos, la cantidad de cosas que tengo. ¿Qué pasa si nos salimos de ese chip de pesimismo, de infelicidad y nos metemos en el chip de agradecer cuántas personas están queriendo el trabajo que tú tienes? Ahora, si definitivamente tu trabajo no te hace feliz, empieza a preguntarle al universo qué otras posibilidades tengo que no estoy reconociendo y ábrete simplemente a recibir. Esa sería una buena posibilidad. Entonces, en la actualidad, para la mayoría de la gente, la felicidad viene dictada por la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad nos dice que seremos felices si tenemos el carro X, que seremos felices si vamos a comprar la casa, o si viajamos, o si tenemos tantos likes, o bueno, una cantidad de cosas, y es un consumismo que es tóxico y que nos está llevando a desconocernos a nosotros mismos, porque es que tenemos que vestir con una ropa determinada, que tenemos que viajar a yo no sé dónde, que tenemos que comer yo no sé qué cosa, y esa publicidad lo único que está buscando es marketing, así de sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir los ojos y darnos cuenta que tenemos que dejar de ser consumistas, de dejarnos llevar por el marketing, porque el marketing lo que quiere es más dinero. ¿Y cómo lo hacemos? Apreciar nuestra salud. Así la salud que tengamos no sea la más perfecta, es apreciar nuestra salud, apreciar nuestros hijos, apreciar nuestra familia, apreciar el trabajo, vuelvo y digo, eso es lo que requerimos. Definitivamente empezar a apreciar las cosas básicas y sencillas de la vida. Sobre esto, el psicólogo Israel Tal Ben Shahar, que es el gurú de la felicidad, que es un profesor de Harvard y tiene un curso sobre la felicidad en Harvard, que tiene o tenía, creo, pero pues es la máxima autoridad en felicidad, nos dice que hay que buscar tiempo para el descanso, que para la felicidad es importantísimo el descanso. ¿Por qué? Porque es que la gente sigue en ese corre, y aquí es una cuña para que vean de pronto el Zoom que yo tengo, el Marisol Rueda, Terapia Integral de Crecimiento, para que se den cuenta todo lo que hace el estrés y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, cuando nosotros no descansamos, cuando estamos en ese corre, simple y llanamente estamos impidiendo la felicidad porque estamos a toda hora cansados, porque estamos de mal genio, porque empezamos a tener problemas en el trabajo, porque empezamos a tener problemas en nuestra salud, porque nada nos gusta, porque el entorno nos parece terrible, porque simplemente vivimos muy estresados. ¿Y por qué vivimos tan estresados? Porque simplemente no paramos.
Muchas veces nos sentamos a trabajar, por ejemplo, y seguimos en jornadas larguísimas y larguísimas y larguísimas y ni siquiera le hacemos caso de esas pausas activas, porque es que no tengo tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo podrías tener tú el día de mañana que estés enfermo en una clínica? Todo el tiempo del mundo. Entonces, ¿qué pasa si lo prevenimos y empezamos a darnos ese tiempo para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestro ser? Adicionalmente, hay que, según lo que dice el gurú, el psicólogo Tal Ben Sahar, dice que hay que enseñar a cultivar relaciones sanas, a identificar propósitos y sentidos en lo que hacemos. Si nosotros hacemos las cosas por hacerlos, si nosotros hacemos la cosa porque simplemente, si yo soy abogada porque mi papá fue abogado y mi abuelo fue abogado y todo el mundo fue abogado, ¿hasta qué punto estoy haciendo lo que yo realmente quiero? Lo más importante, según lo que él dice, es encontrar tiempo para el descanso. Las investigaciones nos han demostrado que ese es el gran problema, que no nos recuperamos del estrés. Y en serio, miren o documentense un poquito sobre el estrés, porque es que eso es un favor que están haciendo ustedes mismos. Adicionalmente, otro de los obstáculos más difíciles, si no el más importante, es pensar o es el deseo de vivir una vida dichosa, no una vida dichosa, sino una vida perfecta, donde no haya absolutamente ningún inconveniente, donde todo fluya de acuerdo a lo que nosotros queramos, donde las cosas se den de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Y resulta que muchísimas veces en la vida hay aprendizajes. Y resulta que muchas veces queremos una cosa, pero esa cosa no se nos da porque se nos va a dar algo muchísimo más grande. Pero en el interregno nosotros nos sentimos infelices, aburridos, hartos, desesperados. Yo me acuerdo, y me van a perdonar que yo me refiera a cosas mías, pero pues básicamente es mi testimonio, que muy respetuoso, pues lo doy con mucho cariño. Yo me acuerdo que en una oportunidad, como dije, yo soy abogada, y en una oportunidad hice todo un proceso de selección para un puesto en una compañía de seguros X, en la parte comercial. Y resulta que después de pasar por 50.000 entrevistas, pues me salieron con la perla de que definitivamente lo que quedamos un hombre y yo. Y que definitivamente la idea era que quedara básicamente el hombre, que el trabajo pues requería un perfil más masculino que femenino. ¿Qué pasó en ese momento? Yo salí furiosa, me sentí la persona más infeliz, que jartera, que desespero, y a los días, yo tenía una amiga que trabajaba en esa época en la superintendencia bancaria, en esa época hoy financiera, y resulta que me dijo, ¿por qué no te pones a estudiar y te presentas, haces el concurso, te presentas a concurso y miramos a ver cómo te va? Pues me presenté al concurso, quedé dentro de la lista de elegibles, me nombraron y mi vida profesional fue completamente diferente a la que hubiera sido si yo hubiera empezado a trabajar en esa compañía de seguros. Entonces, fíjense que muchas veces nosotros queremos una vida perfecta, perfecta en el sentido de que es lo que nosotros queramos y como lo queramos. Y resulta que muchas veces no se dan las cosas así porque detrás de eso inicial que tú quieres hay algo muchísimo mejor, como en el caso. Entonces, cuando nosotros nos veamos en esos momentos difíciles, en esos momentos en que no entendemos, en esos momentos que consideramos o juzgamos, y ojo con el juicio que es terrible, pero ese es tema de otro Zoom, que juzgamos que es fatal para nosotros, preguntemos, universo, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy reconociendo? Y simplemente lo dejas, y lo dejas. ¿Y qué es lo bueno de esto que no estoy reconociendo? Y te va a llegar la respuesta. Cuando nosotros hablamos de una vida perfecta, entramos también en un tema que es bien espinoso y es el tema del fracaso. ¿Por qué? Porque todos le tenemos miedo al fracaso y resulta que el fracaso es una parte ineludible de la existencia y es una parte muy importante en cualquier vida de éxito. Si nosotros miramos las biografías de Ford y de esta cantidad, inclusive del presidente Trump y de toda estos millonarios de hoy en día,
Son vidas que ellos no empezaron y de una vez llegaron al éxito, sino que empezaron y no tuvieron la mejor experiencia y siguieron y siguieron y siguieron. ¿Por qué? Así se logra el éxito, porque cada fracaso, cada fracasito es un peldaño que tú das y es un aprendizaje que tienes. Acordémonos que nosotros aprendemos a nadar, o sea, nosotros aprendemos a andar cayéndonos. Nosotros empezamos a hablar balbuceando. Como siempre digo yo, nosotros no nacemos y de una vez nos ponen en el piso y salimos corriendo, sino que nos paramos, primero gateamos, luego nos paramos, nos caemos. Y eso puede ser un símil que tú puedes aplicar a tu vida. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que no se están dando de acuerdo a lo que tú estabas proyectando, a lo que tú estabas programando? Entonces, ¿qué sucede si en esos momentos empezamos a preguntarnos qué es lo bueno de esto que no estoy reconociendo? ¿Qué pasa además? Las personas que tienen mucho miedo al fracaso acaban por no tener el máximo provecho de su potencial. ¿Por qué? Porque es que definitivamente yo no hago determinada cosa porque me muero del miedo al fracaso. Yo no me empiezo a manejar redes porque es que yo no sé de redes y entonces yo no sé cómo voy a hacer. Yo quiero que el Zoom sea perfecto y de pronto me equivoco, entonces no lo hago porque a eso nos puede llevar el miedo al fracaso. Esta es una forma, un Zoom que está llamando la atención sobre cosas muy puntuales. Sobre la felicidad podemos hablar de cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, una de las puertas más grandes, no solamente a la felicidad, sino a la abundancia y a la prosperidad, es la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud te cambia el chip de estar infeliz, de estar aburrido, de considerar que nada en tu vida funciona, a de pronto reconocer todas esas cosas hermosas que tenemos. Por ejemplo, el respirar, así de sencillo. Por ejemplo, el poder estar aquí en un Zoom frente a unos computadores y tener el tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos a agradecer, también encontramos un camino a nuestra felicidad. Este gurú, este Bachar, habla mucho de tomar descanso, habla mucho de la alimentación que tenemos, ojo con lo que estamos comiendo, porque eso influye en nuestro cuerpo. Adicionalmente habla del contacto con la naturaleza, adicionalmente habla del contacto humano, el del abrazo. El poder del abrazo es absolutamente inmenso. Cuando nosotros abrazamos a las personas, estamos recibiendo ese afecto que en este momento, bueno, parece que ya lo estamos recuperando un poquito, pero ese afecto que es importante, es interactuar, esas relaciones interpersonales, todo eso te da felicidad. El sentarte con un amigo y tomarte un café, el de pronto, qué sé yo, salir y conectarte con la naturaleza, y para conectarte con la naturaleza no tienes que hacer nada diferente a simplemente entrar. Y no necesariamente tiene que ser un bosque, sino con cualquier, tú puedes estar pasando por un jardín y puedes ver una flor que te llama la atención y empezar a recibir de esa flor. Todos estos son tipsitos para la felicidad. Tipsitos para la felicidad hay miles, miles y miles. Pero pues realmente yo lo que quería era llamar la atención sobre algo, sobre lo que me pareció más puntual y más contributivo y más expansivo. Entonces, bajo este concepto, te pregunto, ¿tu felicidad la estás supeditando a personas, cosas, situaciones u objetos externos? ¿Cuántas veces decimos que cuando me gane la lotería seré feliz, que cuando me case con fulano seré feliz, que cuando tenga un hijo, que cuando tenga el trabajo, que cuando tenga el ascenso seré feliz? Sin embargo, ¿qué sucede en la vida real? Sucede que cuando logramos eso que nosotros queríamos con tanto ahínco, simplemente lo logramos y como que nos quedamos ahí estáticos y volvemos a querer más cosas y volvemos al estado de infelicidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros supeditamos nuestra felicidad a cosas externas? Estamos entregando nuestro poder, estamos haciendo eso a lo que a que condicionamos nuestra felicidad, algo mucho más grande que nosotros. Y no hay nada más grande que nosotros, definitivamente.
Además, hay otra cosa, y es que, ok, supeditamos al trabajo, supeditamos a casarnos. ¿Qué sucede si eso, a lo que tú supeditaste, tu felicidad, se acaba, se va, porque nada es eterno? Hasta ahí definitivamente llega nuestra felicidad. Entonces, en ese caso, tu felicidad lo estás poniendo en una cuerda floja. Adicionalmente hay una cosa que es básica y es que estamos desconociendo que somos seres infinitos. La pregunta es, ¿un ser infinito estaría supeditando la felicidad, su felicidad al trabajo, al carro, al vestido, al viaje, a casarse? No, definitivamente. Si nosotros logramos concientizarnos de que somos seres infinitos, empezamos a tener nuestro poder, empezamos a recuperar nuestro poder, empezamos a no dejarnos llevar por el entorno. Es reconocer, ¿qué tomaría que cada uno de ustedes reconociera que es un ser infinito? Y todo lo que impida esto lo destruyen y lo descrean. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Adicionalmente, ¿qué pasa si nos concientizamos que somos la fuente de nuestra felicidad, que somos la fuente de nuestro gozo? Y todo lo que impida que te concientices de eso, que todo lo que te impida saber, ser, recibir y percibir, que tú eres la fuente de la felicidad, lo destruyes y lo descreas. Sí, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Adicionalmente, ¿qué Yales estás utilizando para crear la dominación de igual a mc al cuadrado? De estar condicionando tu felicidad a algo externo, desconociendo el ser infinito que tú eres, estás eligiendo. Y todo lo que eso es, lo destruyes y lo descreas. Sí, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Y todos los lugares en donde decidiste que tú no eres la fuente de la felicidad, la destruyes y los destruyes y los descreas. Sí, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Todos los contratos, alianzas, promesas, decretos, lealtades que hiciste en esta u otras vidas para no reconocer la fuente de la felicidad que tú eres, los desistes, rescindes, revocas, reclamas, rechazas, destruyes y descreas. Sí, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Ahora bien, ¿cuántas veces nos preocupamos por cosas que no han ocurrido y y nos estamos anticipando a cosas que de pronto nunca van a ocurrir? En ese momento, ¿estás viviendo en el presente o simplemente estás viviendo en el futuro? Y sigues viviendo en el futuro y sigues viviendo en el futuro y sigues viviendo en el futuro preocupándote por una cantidad de cosas, anticipándote a una cantidad de cosas y simplemente se te va tu presente. ¿Eso se llama vida? ¿Eso se llama estar viviendo? Ahí se los dejo en el tintero. Después de hacer esta pequeña explicación, yo les propongo una herramienta que para mí ha sido muy contributiva, que es una herramienta de Access que se llama Interesante Punto de Vista. ¿En qué consiste el interesante punto de vista? El interesante punto de vista es una herramienta que te permite saber lo que es cierto para ti. ¿Por qué? Ustedes me dirán, no, pero es que yo sé lo que es cierto para mí. Pues resulta que no, porque es que la mayoría de nosotros simplemente tenemos una cantidad de conceptos, creencias, programas, pensamientos, inclusive emociones que son aprendidas. ¿Aprendidas de quién? De nuestros padres, de nuestros profesores, del entorno. Acordémonos que los primeros 7 años nosotros somos unos Bob Esponja y simplemente vamos recibiendo todo y todo, sin hacer ningún juicio ni nada, sino que simplemente todo lo hacemos, todo lo hacemos. Si nosotros, por ejemplo, tuvimos una madre que le tiene pánico a las cucarachas, pues lo más posible es que nosotros también le tengamos pánico a las cucarachas. Pero si resulta que hay una mamá que tiene un hijo y resulta que ella no le tiene miedo a las cucarachas, sino que por el contrario las coge, bueno, qué sé yo, a las mariposas,
Pero lo más posible es que el niño no le tenga miedo a las mariposas. Entonces, fíjense que nosotros nos permeamos de una cantidad de creencias, emociones, sentimientos, pensamientos, y realmente no sabemos qué es verdad para nosotros. Cuando tú utilizas el interesante punto de vista, que ya voy a decir en qué consiste, simplemente tú estás como pelando la cebolla y dejando de ser significativo muchas cosas que para ti son muy significativas. Y es que muchas veces le damos significado a las cosas sin siquiera preguntarnos si es cierto para nosotros o no. Simplemente lo damos por hecho. Y como tal, ¿cuántas veces has conocido personas, por ejemplo, que le preguntas si le gusta la remolacha y dice, no, no me gusta? ¿La has probado? No, no la he probado, pero no me gusta. Así somos con la vida, tal cual. Entonces, cuando tú practicas el interesante punto de vista, no te compras la realidad de nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos que las cosas, que haya cosas que las hacemos importantes en nuestra vida. ¿Para qué? Para juzgarlas, desestimarlas y crear separación. Porque cuando tú dices me gusta y no me gusta, estás en la inclusión y en la exclusión. Pero ese es tema de otros. Entonces, ¿en qué consiste el interesante punto de vista? En cuando tengas, por ejemplo, un juicio o cuando tengas interés, por ejemplo, todos los hombres son malos. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que todos los hombres son malos. Y sigues trabajando en el interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que todos los hombres son malos. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que la economía está terrible. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que es imposible conseguir trabajo. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista y lo llenas con lo que quieres. Cuando nosotros trabajamos ese interesante punto de vista, le estamos quitando la importancia a muchas cosas y simplemente llegan a ser es un interesante punto de vista. Entonces los invito a que lo prueben, los invito a que lo manejen. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que mi trabajo es terrible. Eso cuando inicialmente tú lo haces, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que mi trabajo es terrible, eso te está generando una emoción, una emocionalidad. Y cuando tú empiezas a trabajar el interesante punto de vista, interesante punto de vista, interesante punto de vista, ¿qué están logrando? Quitarle esa emocionalidad, porque simplemente va a llegar un momento en que le vas a quitar como esa, sí, la emocionalidad, como el sentimiento, como la emoción, y simplemente es algo como ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, o sea, esa es una herramienta muy chévere. Los invito a que la hagan. Es súper, súper, súper contributiva. Y bueno, muchachos, yo no sé, muchachas y muchachos, yo no sé si tienen alguna duda, cuéntenme, si tienen algún comentario, podemos abrir micrófonos y me cuenten. Gracias, Maricita, gracias por tanta generosidad, de verdad me encanta todo el aprendizaje de hoy. Con mucho gusto, mi vida, con mucho gusto. ¿Alguien no hacía una pregunta, un testimonio, un comentario, algo en especial? Gracias, muy amable. Con mucho gusto, Oti. Bueno, muchachas, dime, ¿alguien iba a hablar? Súper chévere, gracias, como siempre te fajaste. Tan linda. Tan linda, Dani, gracias. Bueno, Marisol, de verdad es la primera vez que te escucho y me dejaste asombrada, Ay, tan linda. es un tema bien interesante. Sí. Tú lo pones a uno a pensar, a cuestionarse, a tantos mitos que uno tiene de la vida y que ha sido muy acertada. Sí. Entonces, me gustó muchísimo, felicitaciones Ay, Marlene, y que muchísimas sigas con gracias. esto, ¿verdad? Que aquí tomé nota me escucho que tú tienes una página Sí, en yo YouTube en tengo. donde subes esto. Sí, ajá. Marisol Rueda, terapia integral de crecimiento. Ujú. Ah, ok. Bueno, felicitaciones, Marisol, Ay, y muchísimas Marlene, muchas gracias. gracias, tan linda. Bueno, aquí tengo un comentario de Mari que dice que se escucha fácil, pero no lo es en realidad. A ver, cuando tú empiezas a reconocer, o sea, yo pienso que lo más importante es el reconocimiento. Cuando tú, por ejemplo,
si después de este Zoom, por ejemplo, o después de determinada situación, tú empiezas a ver que, por ejemplo, si después de este Zoom tú empiezas a decir, no, sí, definitivamente yo estoy supeditando mi felicidad a X cosa, ya ahí tienes un paso grandísimo, 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 y es que ya estás reconociendo y de ahí en adelante es mucho más fácil. A veces las cosas nos parecen difíciles, pero eso es una de las cosas que a mí me encanta de Access y por eso les digo, trabajen el interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que, y me cuentan. Simplemente por molestar, bueno, lo voy a probar, lo voy a probar. Por ejemplo, estoy furiosa por una situación, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que tengo rabia. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de que fulano me cae mal. Y empiezas a trabajarlo, lógicamente, como todo es un músculo que tienes que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo, y me cuentan. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Te parece, Mari? Cuéntame qué opinas de lo que yo acabo de decir. Sí, gracias, Maritza. Ok, ok. ¿Alguien más tiene otro comentario? Marisol, ¿me recuerdas la página? Que esa sí no la tengo. Marisol Rueda, Terapia Sí. Integral de Crecimiento, en YouTube. Ah, ok. Ujú, Ah, en YouTube. en Ah, listo, YouTube. Mari, Sí, gracias. mi vida. Ok, es un canal de YouTube. Con mucho gusto, Sandra. Qué rico tenerte aquí siempre, me encanta. Gracias, Mari, gracias a ti porque siempre me enseñas mucho y me encanta todo lo que dices. Ay, Cala tan linda. todo. Ay, tan linda. Besitos. Tan linda. Bueno, mis amores, si alguien más quiere participar y si no damos por terminado el Zoom, ustedes me dirán. Ok. Que me encanta todo, bien, como regalos del universo, de verdad. Eh, eh, toda la, todo lo visto, lo aprendido hoy llegó como regalo de Dios. Entonces, ¿cómo puede mejorar este universo? Más de esto, por favor, porque me encanta, me cayó, como dicen, como anillo al dedo de Ok. maravilla, en Me serio. encanta, me Y encanta. como dices tú, nosotros creamos nuestra propia realidad y pues bueno, Cada a uno partir crea de su hoy voy a realidad, crear mi mágica realidad. tu mágica realidad. Y todos somos magia, así no lo reconozcamos. Muchas Sí, gracias, somos magia, sí. Ivana. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y bueno, para las personas nuevas, yo los lunes hago un trabajo, un ejercicio energético que se llama Sinfonía de Posibilidades. Quedan cordialmente invitadas a que lo vivan, a que lo vivencien. Y bueno, feliz fin de semana. Y si no nos vemos, feliz Semana Santa. Un beso a Muchas todos. gracias. Lo mismo. Gracias. Chao, Mari. chao. Para Gracias. todos, feliz noche. Lo mismo, feliz Gracias, noche. buenas noches. Muchas gracias. Descanso para todos. Feliz noche. Gracias.